Hola amigos de YouTube, soy Luisito el espermatozoide y esta es nuestra clase de educación sexual. ¡Woo! 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 Era mentira lo de la clase de educación sexual integral. ¿Saben por qué? Porque en este canal con mis hijos no te metés. ¿Y sabés por qué no te metés con mis hijos? Porque no tengo hijos. Bueno, chiques, ¿cómo están? Como verán, el nombre del video hace referencia a una teoría que es de la física, que es la teoría de las cuerdas. Acá es donde yo la puedo cagar un poco porque, bueno, vengo del campo de las ciencias sociales, no de las exactas, pero consulté con una amiga. Al parecer, la teoría de las cuerdas es una teoría del todo, que trata de explicar al todo. De hecho, en el 2007, Garrett Lisi, un físico, saca un paper que se llama Una teoría excepcionalmente simple del todo. Entonces, si uno explica el todo, ¿qué queda por fuera? Nada. Por eso la relación tan estrecha entre todo, el todo y la nada, ¿no? Pero eso Jean-Paul Sartre y nos queda para otro video. Con lo que nos vamos a meter hoy es con cómo el capitalismo nos hizo creer que no hay alternativa. Esa frase, recuérdenla para más adelante en el video. Y para introducirnos voy a traer a Mark Fisher. Mark Fisher es un filósofo, sociólogo, politólogo, que escribió un libro que se llama Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa? Y ahí cita a otra persona que es Fredric Jameson, que Freddy Jameson en el siglo XX había dicho: el capitalismo nos convenció de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sería algo así, miren. If you think of an orange zebra, this dog will die. And this man will die if you think of a cheaper, more efficient way for our nation to use its national resources. Or naked women. Bueno, Mark Fisher, bastante consecuente con sus ideas, lamentablemente se terminó suicidando en el 2017. En este video voy a usar la idea de cuerdas en varios sentidos, ¿no? En el sentido de la física como la teoría del todo, pero también como las cuerdas de una marioneta por las cuales no manejan, pero además, otra cosa más, si las cuerdas de la marioneta se rompen, entonces ya no nos manejan. La hipótesis es que desde los centros de poder... A ver, yo quiero aclarar algo también, ¿no? No soy un conspiranoico que piensa que hay 5 personas en una gran mesa haciendo no. Pero sí hay gente que en este sistema actual es favorecida y gente que está muy desfavorecida. Y hay centros de poder y hay mesas de decisiones. Por más que no sean 5, 6 o 10 personas que deciden todo, hay lugares donde se deciden ciertas cosas. Y cuando hay que decidir, una de las variables a tener en cuenta es que no explote todo por los aires. Entonces esa cuerda se puede tirar, pero nunca se tiene que romper. Entonces hubo momentos en la historia, y vamos a no irnos más atrás del siglo XIX igual, pero hubo momentos en la historia donde esa cuerda era una banda elástica, creo que los 90, los 2000, los 2010, y vamos a ver qué pasa ahora, sería ese momento. Y hubo otros momentos donde la cuerda esa era un chicle que venís masticando hace 3 horas porque estás dejando de fumar y no querés fumar y se te están rompiendo hasta los dientes, ¿no? El momento en que esa cuerda estaba dura y que no se podía tirar mucho porque se podría romper y la gente o las masas o el pueblo, la palabra que les guste, podía salir a las calles, digamos, fueron en el siglo XX los años que le siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Siempre acá voy a hacer otra aclaración, estamos hablando de los beneficios de los ciudadanos, alta categoría ciudadanos, o sea que da para otro video. Porque hay gente que no es ciudadana. Por ejemplo, un inmigrante. En los 60, un puto, una marica, una torta, una persona trans. Digo, la categoría ciudadana incluía ciertas cosas. Y refiriéndome a ellos o a ellos, lo que podemos afirmar es que los ciudadanos tenían más beneficios en los 60 que hoy. Esto es lo que vamos a mostrar a lo largo del video. Obviamente, en los 60 había cosas que quedaban por fuera, ¿no? Como la diversidad o la disidencia sexual. Y por ejemplo, la ecología, ¿no? ¿Ecolo qué? Ecología. ¿Eco qué? Esos años, chiques, los 40, 50, 60, son los años del famoso American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano. Y es que todo arranca, vamos a remontarnos unos años antes, a un año en el cual la cuerda sí se cortó, con el crack de la bolsa de Wall Street en el año 29, ¿no?
Lo que pasa a partir de ahí, bueno, esto repercute en todo el mundo. De hecho, acá en Argentina tuvimos nuestro primer golpe de Estado en el año 30, en realidad el otro año. El crack de la bolsa fue en octubre, o sea, octubre-noviembre, ya casi en el año 30. De hecho, esa crisis se la conoce hoy como la crisis del 30. Y en Estados Unidos se fue toda la mierda. 30% de desempleo, no sé cuánto de pobreza, la gente estaba muy mal, googleen, incluso pasaban cosas terribles como la crisis del polvo, googleenla porque es terrible. Y hoy voy a recomendar muchas películas y ya empiezo recomendando una. Viñas de Ira, dirigida por John Ford, con el papichulo de Henry Fonda, cuenta muy bien esa época. ¿Qué pasa? Entonces asume un señor que se llama Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Ese señor, Franklin Delano Roosevelt, fue presidente de los Estados Unidos. Asume, hago cuentas, pero creo que asume en el 32 y muere en el 45, gana 4 elecciones presidenciales. Después de que él muere, dicen, bueno, basta, es hasta 2, más no se puede. Perdón. El tipo asume 2 años después del crack del 29, todo yéndose a la mierda, y lo que empieza a hacer Delano es establecer políticas que también se llamaron keynesianas. ¿Por qué? Porque las proponía John Marshall Keynes, que, y acá quiero un paréntesis por favor amiga, Alexa, paréntesis, Keynes era totalmente marica, desclosetando la historia, ¿no? Yo no estoy a favor de la gente esa que descloseta adrede a alguien, pero bueno, Keynes ya está muerto, chicas, deal with it. Y acá, antes de cerrar el paréntesis, pregunto a ver qué opina la audiencia, si tienen ganas de que hagamos un video desclosetando la historia. Solo voy a dar un nombre para incentivarlos. Abraham Lincoln. Alexa, cerrame el paréntesis. Bueno, estas políticas que empezó a llevar adelante el gobierno de Estados Unidos de la mano de Roosevelt, políticas keynesianas o de estado de bienestar, también se empezaron a implementar en Europa. En Europa, en los 30, pasaron cosas. Entonces tardaron un poco más en implementarlas. Pero, esto es más complejo en realidad. No me corran con reduccionismo, por favor, porque acá el reduccionista es YouTube. El método de YouTube me reduce. Esto es muy complejo, vamos a tratar de ir rápido. Pero bueno, podemos ampliar en otros videos. La Alemania nazi, que estaba destruida después de la Primera Guerra Mundial, empieza a establecer también políticas keynesianas de estado de bienestar. Y empieza a resurgir de la crisis económica. Obvio que si eras judío, mejor corre de ahí. Pero si eras un empresario alemán, los 30 fueron una buena época. Por esta razón es que personas como por ejemplo Milley dice que los keynesianos son nazis. Bueno, eso tampoco es verdad. Eso es un reduccionismo, ¿no? Es una falacia argumental, que se la conoce como falacia ad Hitlerium o falacia ad hominem, que sería la idea de, como ven acá en el meme, ¿saben quién tomaba agua? Hitler. Así que si estás tomando agua, fíjate lo que estás haciendo. De todas formas, le doy la derecha a Milley. O sea, es verdad que la Alemania nazi aplicó políticas keynesianas, igual que el Estados Unidos de Roosevelt. De forma tal que la revista Times nombra personalidad del año 38 a Adolfo Hitler, que ya había invadido 2 países, chiques, y ya los judíos habían tenido que correr los que podían porque ya se estaban matando a todos. Eso sí, vamos a ser justos. La revista Times al otro año, siguiendo la lógica, lo nombra a Joseph Stalin personalidad del año. Así que parece que en los 30 y 40, si vos querías ser personalidad del año de la revista Times, tenías que ser genocida. Entonces, como dije, estas políticas lo que establecieron es un estado de bienestar. Estado de bienestar. Qué bien suena eso, ¿no? ¿Quién podría estar en contra? Mucha gente, sí, mucha gente está en contra. De lo que se trata básicamente es lo siguiente. El Estado va a intervenir en la economía y va a tener que dar, o va a dar, esa es la idea, ciertos servicios, si se quiere, básicos o derechos, depende cómo lo quieras enfocar vos, a la población. Esos derechos o servicios serían salud pública, educación pública, vivienda, ocio, trabajo, el Estado metiéndose en la economía generando trabajo, aparte de trabajo, derechos laborales, y todo eso empieza a pasar en los 30, 40, 50. Y todas estas políticas de bienestar tuvieron un preludio en el siglo XIX. Ubíquense acá, chiques, esto es fuerte, a mí me pareció re fuerte cuando me enteré. La crisis de la papa. Y ponemos esta foto porque las fotos, que en realidad eran daguerrotipos originales, son muy fuertes. No sé si YouTube no lo censura, pero posta que son feas. La crisis de la papa fue una crisis que estuvo en toda Europa a mitad del siglo XIX
y que llegó a tener 1 millón de muertos por desnutrición en en Reino Unido. ¿Ustedes imaginan 1 millón de muertos por desnutrición en Reino Unido? Sobre todo si son ingleses, pero no, incluso si son inmigrantes, o sea, por más que sea la escoria de la escoria de la escoria, los presos, 1 millón de presos muertos, ¿se imaginan por desnutrición hoy? Bueno, yo no. Porque creo que el primer mundo tiene cierto decoro que fue ganando con el tiempo. En el siglo XIX parecía que el hecho de que haya 1 millón de muertos de desnutrición no era tanto problema. ¿Y qué pasa ahí? Ahí empiezan a hacer el comunismo, el fantasma del comunismo, dice Marx y Engels en el manifiesto. Y ahí nace también, para contrarrestar al comunismo, estos estados de bienestar. Y los 3 primeros prototipos son la Alemania de Otto von Bismarck, el Reino Unido, no la Inglaterra, el Reino Unido de la Reina Victoria, de la época victoriana, y la Francia de Napoleón. Pero no de Napoleón el peticito, sino de el otro Napoleón, Napoleón III, que fue el otro emperador francés, sobrino del anterior. Y es interesante, chiques, aconsejo si quieren chusmear, si uno mira el manifiesto comunista de Marx y Engels, que es de esa época que estamos hablando, es muy cortito, pero al final, como es un manifiesto, dice nosotros, porque eran solo hombres, obvio, ¿no? Nosotros los comunistas queremos y empiezan a viñetas de Word. En esas viñetas de Word ustedes se van a encontrar con cosas que ya se cumplieron y que las cumplió el capitalismo. Por ejemplo, educación para todos, que ok, puede ser nefasta. Yo fui a la educación pública y no tengo ni idea de física, pero fui a la escuela. En 1850 la gente no iba a la escuela. Este es otro ejemplo más de cómo los estados capitalistas, si se quiere, no quieren tensar tanto de la cuerda. Entonces empiezan a ceder un poco, podríamos decir, como decía Ronald Reagan en los 80, cambiando para que nada cambie. Cambiamos algunas cosas, pero no cambiamos la estructura y el sistema. De hecho, la marica de las que les hablaba hoy, no Lincoln, sino la otra, Keynes era un ferviente anticomunista y él hacía todo esto porque no quería que el comunismo llegue al poder. Medio que lo pensaba como lo estamos pensando acá en este video. Ahora, lo que les queríamos mostrar es cómo un ciudadano, con toda la complejidad de la palabra ciudadano, si comparamos cómo vivían los 20 con cómo vivían los 70, en los 70 iba a estar mejor. Y si comparamos cómo vivían los 70 con cómo se vive hoy, va a estar peor. Y ahí pueden elegir cualquier país del mundo y empiecen a comparar cualquier indicador macroeconómico. Tal vez menos el de PBI, porque el PBI puede haber aumentado, pero por ahí si se fijan PBI per cápita, pero PBI per cápita real, digamos, salario real, derechos laborales, porcentaje de pobreza, porcentaje de indigencia. Si miran todos esos datos, sacando algunas excepciones en el mundo, en la mayoría de los países, por ejemplo en toda Latinoamérica, se van a dar cuenta que en los 70 estaba mejor que en el 2020. Obvio, estoy hablando siempre de ciudadanos, recuerden, Las maricas preferimos siempre vivir en este año que en vivir en los 70. Bueno, los 2 ejes, que obviamente no son exhaustivos, que queremos abordar hoy de por qué pasó esto que estamos describiendo, son, por un lado, la idea de la teoría del todo y no hay alternativa, y por otro lado, que se pasó de una matriz productiva a una matriz financiera y de servicios. Bueno, respecto al primer eje, no hay alternativa, yo creo que acá jugó un papel importante la existencia de la Unión Soviética. Digamos, en los años 60, si uno decía esto no da para más, podías plantear que había una alternativa que era la Unión Soviética. Ya en los 70 medio que no, pues ya no daba. Igual antes por ahí tampoco, pero bueno, no se sabía tanto. Es otro tema. En los 60 desde la Unión Soviética empiezan a contar las atrocidades que había hecho Stalin. Bueno, ya en los 70 empieza una decadencia que hace que no haya alternativa. Pensemos, por ejemplo, un obrero de Detroit, que en el año 65 solo con su empleo en la Ford o en la Chrysler podía mantener a sus hijos, irse de vacaciones, mantener a su amante y mantener a su esposa y comprarle Xanax y Valium para que no se suicide, ¿no? Hoy esa persona está desempleada. Y con esta idea de no hay alternativa, se empezaron a llevar adelante de nuevo políticas liberales muy similares a las del siglo XIX. Y vuelvo a citarlo a Milei. Milei dice que es de burro decir neoliberalismo, ¿no? Y creo que entiendo por qué lo dice por esto y tiene razón en algún punto, ¿no? Porque son las mismas ideas del siglo XIX de Adam Smith y de Herbert Spencer, que autor de la frase no hay alternativa. Pero en algún punto es neoliberal porque en los 70 aparece este señor Milton Friedman proponiendo estas ideas liberales en un mundo que era nuevo porque no era el mismo mundo del siglo XIX
y toman ese título. Y así se empieza a avanzar, con algunas figuras importantes, al punto tal de que cuando cae el muro de Berlín, en el 89, un filósofo de origen japonés pero yanqui dice: se terminó la historia, es el fin de la historia. Ese filósofo se llama Francis Fukuyama. Y pues no, mi ciela, la historia no ha terminado. Una persona muy importante de esta época, 70s, 2000, es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher comienza siendo ministra de Educación de Inglaterra, de Reino Unido. Ay, estoy con Inglaterra. Perdonen a todos los escoceses y galeses e irlandeses del norte que nos están viendo. Entonces, en Gran Bretaña, Reino Unido, ella era la ministra de Educación en los 70 y lo que hace, chiques, es sacarle la leche a los chicos. Razón por la cual la llaman ladrona de leche. Y no es joda, Milk Snatcher. Y después se propone para primera ministra bajo el lema "no hay alternativa". Bueno, respecto a Margarita, la ladrona de leche, teníamos un video de ella debatiendo en público al respecto, pero bueno, su austera y prudente figura no da para el método YouTube. Así que en cambio les trajimos un rap. Miren. To be honest, a lot of the things you did, I don't mind, but there's a reason you're the most hated Prime Minister of time. In 1971, do you remember what you did? You abolished free milk for all the country's kids. You expect children to learn with a calcium deficiency. The IRA tried to bomb you, and the reason's not a mystery. It's because you stole the milk from the education system. I was okay with the fact that you hated communism, but you snatching the milk is what is causing my frustration. So here, let me give you just a quick calculation. Children minus milk creates abominations. Bueno, como dije, ella era ministra de Educación cuando hizo esto, y después la premiaron y pasó a ser primera ministra. Y después la volvieron a premiar en 2011 y Meryl Streep hizo una biopic que ganó 2 Oscars. No un Oscar, 2 Oscars. No era necesario, Meryl, no era necesario. Y yo acá hay algo que quiero agregar como latinoamericano que soy. En Latinoamérica solemos pensar que el problema de Latinoamérica es solamente que nuestros políticos son unos corruptos que no pueden pasar 5 segundos sin humillarse solos, lo cual es cierto, ¿no? Pero en otros países del mundo, chiques, pasa lo mismo. Miren a la ladrona de leche o miren al ladrón de cunas. The 2 words that will be forever associated with Berlusconi are actually one word. Bunga bunga parties. Bunga bunga. Bunga bunga. Bunga. Das ist Bunga. This is a masked parody of a Bunga Bunga party. Parties featuring women like the poetically named Ruby the Heart Stealer. Parties so hot his Bunga Bunga party that even George Clooney bailed. That became a very different kind of evening than anyone thought. I was like, I have to go. And they're like, no, where are you going? It's going to be a party. And I'm like, no, I got to go. Ya se nos está haciendo largo, paso al segundo eje. El segundo eje que dijimos que queríamos abordar es el cambio de una matriz productiva a una matriz de servicios y financiera. Vamos a tomar una ciudad como ejemplo que es Detroit. Detroit es una ciudad de Estados Unidos que en los 60 tenía el mote de el Arsenal de América, porque obvio, chiques yankee, hacemos armas, y también como la ciudad del Renacimiento, o sea, corte la Florencia de los Medici, siglo XV, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Detroit? Detroit era la cuna de Chrysler, General Motors, Ford y muchas más. Y también la cuna de ciudadanas ilustres como Madonna, Eminem o los White Stripes y muchos más. Para el año 60, Detroit, escuchen esto porque es fuerte, otra cosa que a mí me resulta muy fuerte. Detroit, el corazón de Estados Unidos, en el año 60 tenía 1.850.000 habitantes. Hoy tiene 700.000 habitantes. Es una catástrofe humanitaria eso, no hay otro nombre para darle. Bueno, ¿qué pasó en el medio? Lo que pasó es que ese Arsenal de América se mudó a China, Vietnam, Nicaragua y cualquier país donde a un obrero vos le puedas pagar $2 la hora en vez de los $15 que le tendrías que pagar un yankee. Hoy Detroit es la hebilla, o sea, el centro del cinturón oxidado. Cinturón oxidado se llama en Estados Unidos, piensa en el mapa de Estados Unidos, si quieren le pido a mi productor que lo ponga acá atrás, pero desde Nueva York, que está en el Atlántico, pasando todo por abajo de los grandes lagos, por Detroit, por Chicago y hasta Canadá, ¿no? Toda esa zona era una zona fabril muy, muy importante en el mundo, que a partir de las desregulaciones del mercado y que el Estado dice, bueno, hagan lo que quieran,
se empiezan a mudar como dije, a paraísos, yo lo llamo paraísos laborales. Así como hay paraísos fiscales, hay paraísos laborales, donde no se cumplen los derechos laborales, entonces vos le podés pagar $2 a tu empleado y no 10. Eso le pasó a Detroit. Acá les voy a recomendar un documental muy bueno de Michael Moore que se llama Roger and Me. Roger es el dueño, el CEO de la General Motors, y él trata de encontrarlo tipo CQC, lo va a acusar. CQC, referencia a R90, ¿no? Pero él lo va acosando a ver si lo puede encontrar para entrevistarlo. El tipo no lo quiere ni ver. No hago spoiler, mírenla. Y si son más de las ficciones antes que de los documentales, les super recomiendo una peli que se llama Nebraska. Actúa Saúl, el de Better Call Saul. Igual es un personaje secundario. Pero es una muy buena peli de estilo realista, que cuenta la historia de un tipo que justamente se quedó oxidado. Este cinturón oxidado y esto que estoy contando, y si ven Nebraska lo van a ver, y si ven Roger and Me también lo van a ver, va a permitir entender por qué ganó Trump las elecciones del 2016. Porque toda esa gente se quedó desempleada, y piensen que eran personas que nacieron en el American Way of Life del que hablábamos hoy, o sea, nacieron en otro mundo, y ahora van caminando por la calle y ven esas imágenes de las fábricas oxidadas. Y Trump no es que sea un buen tipo, pero vieron toda esta pelea con China y qué sé yo. Bueno, porque Trump lo que decía en sus discursos, si quieren escúchenlo, sé que es un collar de garrafas escuchar a Trump, pero lo que él vendía, y hay que decir que algo de eso hizo también, por eso la pelea con China, es: vamos a traer de nuevo a esas empresas para acá, para darle trabajo a los americanos. Make America Great Again. Como decía, chiques, lo que pasó entre los 60 y hoy, o más que nada en los 70 arrancaron, y hoy, es que estas empresas se mudaron a lo que yo llamo paraísos laborales, donde no hay derechos laborales, que como sabemos, esos son inventos del diablo comunista zurdo. No hay alternativa. Somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por ello. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, chiques, y ya para cerrar, porque acá mi productor Alexa me dijo que en el método de YouTube no dan videos tan largos, tiene algo de razón, si quieren hacemos otro, pero bueno, cosas que nos quedaron por fuera. Tomás Piketty y todo el estudio de la desigualdad, Tomás Piketty, porque es francés, y todo el estudio de la desigualdad que él hace, importantísimo para entender esto. Y también el acuerdo de Bretton Woods en plena Segunda Guerra Mundial, y cómo a principios de los 70 tiran por la borda ese acuerdo Milton Friedman y Richard Nixon, y otra figura importante, su canciller Kissinger. Lo que queremos decir para concluir, y después seguimos debatiendo, yo como siempre encantadísima, lo que queremos decir es que de la más media nos van a vender que no hay alternativa. Esta idea de Spencer que repetía Margarita y que repite Javier, nos la instalan de una forma tal que si uno quiere plantear otra cosa, te salen con esto. Muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Bueno, eso pasó de moda. Y yo creo que hoy ya podríamos empezar a desarmar esa idea de que no hay alternativa, porque me parece que la coronacrisis un poco lo desarmó también, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque cuando pasan estas cosas, podemos tomar como ejemplo a los 30, pueden volar para cualquier lado las esquirlas y pueden aparecer Hitlers, ¿no? No sé, fíjense lo que pasa en Brasil. Bueno, chiques, así que ya saben, se va todo a la mierda, pero por favor, antes de que se vaya toda la mierda, se me suscriben al canal, le ponen like, lo comparten. Y acá yo quiero decir algo igual. Yo no sé si tengo alma de animadora infantil o qué, pero yo no soy una pesimista al estilo Mark Fisher. Miren, yo no sé cuál es la respuesta, pero sí se me ocurre algo respecto a la forma. Y creo que nosotros, que somos personas sin poder de forma individual, lo que tenemos que hacer es armar un colectivo, juntarnos y ver qué alternativas hay para no terminar como terminaron los 30. Corto.